Y como lo anunciábamos antes de la pausa, vamos a estar recibiendo con mucho gusto a Ana Buquet. Ella es investigadora titular y directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México. Es uruguaya, es socióloga, es psicóloga y está invitada en Uruguay por el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas y el Observatorio para la Igualdad de Género en la UDELAR. Así que, bueno, bienvenida, Ana. Estás en Montevideo, pero bueno, con alguna afección de salud. Hola Tania, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Sí, con un poco de gripe y me pareció mejor no ir a distribuirla por ahí. Cuidarnos entre Pero todos. acá con mucho gusto de estar contigo en tu programa. Bueno, muchas gracias. Nosotros también de recibirte en este húmedo invierno montevideano para hablar de estos talleres que se están desarrollando, que se estuvieron desarrollando en Montevideo, en el que estuvo sobre el tapete la desigualdad de género a nivel universitario, que quizás pueda ser una novedad para muchos de nosotros. ¿Es así a nivel latinoamericano? ¿Es así en México? ¿Es así en Uruguay? ¿Esa brecha importante? Es así en Uruguay, en México, en América Latina, en Europa, en prácticamente todas las universidades donde se han realizado estudios desde la perspectiva de género. Queda muy claro que hay un fenómeno de carácter, digamos, universal, que es que a medida que los nombramientos son más importantes, tienen mayor jerarquía, las mujeres están menos representadas en esos lugares, ¿no? Y eso, como te digo, es un fenómeno de carácter universal porque pasa en todas partes y lo que se busca con las políticas de igualdad de género en las universidades es ir cerrando esas brechas que hay entre hombres y mujeres. Uno de los talleres se llama Desordenar la universidad, políticas para transformar las desigualdades de género. ¿Y desde dónde debería empezar ese desordenar? Porque la realidad, lo decía una de las ponencias, es que hay muchos años de políticas buscando la igualdad y los números, las cifras, los estándares que se toman para medir los niveles de igualdad parece que no se mueven demasiado. Efectivamente, Tania, hay, sobre todo en universidades de Europa, se ha empezado a implementar estas políticas, algunos casos desde los años 80, ¿no? Estamos hablando de varias décadas en donde estas políticas no están causando el efecto esperado y no tiene que ver con la estructura de las políticas, sino con cómo se están implementando y las resistencias de las instituciones de educación superior a romper con esta estructura patriarcal de las universidades. O sea, las universidades son espacios que fueron creados por hombres y para los hombres y están estructuradas desde esa visión, digamos. Entonces, conseguir condiciones de igualdad para las mujeres es muy difícil porque se necesita cambiar la estructura institucional y la cultura, un montón de prácticas, ¿no? Digamos, las circulares. Por ejemplo, Ana, ¿por dónde se podría empezar? Y bueno, sin duda lo que habría que hacer sería, digamos, eliminar todas las formas de violencia y discriminación que hay adentro de las universidades. Este también es un fenómeno en América Latina clarísimo, ¿no? Porque ha habido un montón de movilizaciones en distintos países, en Chile, en Argentina, en México, me imagino que acá también, ¿no? De que las mujeres en la universidad no habiten la universidad desde una condición de obstáculos, de marginalidad, ¿no? Y bueno, hay un montón de normas y de reglamentos que favorecen la condición de los hombres adentro de las universidades. Entonces hay que implementar políticas, pero para eso se necesita, por ejemplo, que las universidades inviertan un presupuesto en estas políticas, porque si son políticas públicas se requiere
de recursos y en las universidades se está asignando muy poco presupuesto. En la UDELAR en particular se han hecho varias cosas. Ahora el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas está impulsando el Observatorio para la Igualdad de Género en la UDELAR. Me parece que es un proyecto muy interesante, me parece justamente un mecanismo para que en la propia universidad se sepa cuáles son las condiciones de desigualdad y se pueda pensar en estrategias para ir erradicando esa desigualdad. El conocer estos datos, estos indicadores de igualdad de género, ¿es un principio de camino? Sin duda es la base, ¿no? Para poder transformar una institución que produce desigualdades, lo que necesitamos saber es dónde las produce, ¿no? Entonces, si analizamos a la UDELAR más, digamos, más detalladamente, más exhaustivamente, a pesar de que hay una enorme cantidad de mujeres, habría que ver dónde están esas mujeres, si están en las ingenierías, si están en las matemáticas, si son grado 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el panorama completo de la universidad, entonces sí pensar en políticas, ¿no? Que ayuden, porque acá hay un tema importante y es ¿por qué queremos que las mujeres estén en todos los espacios, en todas las disciplinas, en todas las áreas de producción de conocimiento? Porque sin duda las universidades pierden talento al no tener a las mujeres en todos esos espacios. Entonces, hay todo tipo de políticas, hay políticas de acción afirmativa, ¿no? En las que se podría plantear qué hay que hacer para que las mujeres entren más a las áreas donde no están, ¿no? Las famosas STEM, qué hay que hacer para que las mujeres puedan continuar con una trayectoria académica que no esté todo el tiempo obstaculizada, por ejemplo, por todo el tema de la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, sabemos que las mujeres estamos en las universidades tratando de competir en condiciones de igualdad. Sin embargo, también sabemos que la forma en cómo está organizada la sociedad recae sobre las mujeres todo el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, y este es un tema que hay que atacar también desde las universidades, ¿no? Entonces, hay mucha cosa por hacer y creo, la verdad, que el Observatorio para la Igualdad de Género de la UDELAR es un gran proyecto que va a establecer las bases para avanzar en ese camino, ¿no? Junto con una serie de órganos que ya tienen, algunas comisiones, unidades, etcétera. Ana, nosotros ya estamos terminando esta preciosa conversación que te agradezco muchísimo, pero en esta misma charla y también en un hilo que ustedes hicieron por Twitter durante una de las conferencias, se habló mucho del rol de los varones, de los hombres, y se cerraba con una pregunta, uno de los hilos, por ejemplo, es ¿por qué los hombres no integran las comisiones de género? ¿Es el principio? ¿Debería ser así? ¿Está bien que así, como está la situación, sea? Contame tu visión. Ese sería un cambio súper importante, ¿no? Que los hombres se empezaran a incorporar a estos temas de manera formal. Tenemos muchos aliados, sin duda, pero la verdad es que la mayor parte de los hombres no se interesa por los temas de igualdad de género porque hay que reconocerlo así. Digamos, el colectivo masculino está privilegiado por una estructura y una cultura institucional que no les pone obstáculos para avanzar, ¿no? Entonces, ahí hay muchos análisis, ¿no? De las redes masculinas adentro de las universidades, cómo se apoyan entre colegas varones principalmente, ¿no? Y bueno, nos encantaría a las feministas, digamos, que los hombres se interesaran por estos temas, los estudiaran, se especializaran como nosotras y apoyaran a este cambio, porque
un cambio de esta naturaleza requiere sin duda la participación de hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, por supuesto la integración de todas las identidades sexogenéricas que conforman estas comunidades. Pero sin ellos, digamos, o con las resistencias masculinas, va a ser mucho más difícil el avance, ¿no? Sin duda que sí. De esas resistencias seguramente podremos tener un segundo contacto en algún momento, porque desde ahí sí, desde la puesta sobre la mesa de las resistencias que existen para estos temas, también se decía en estas conferencias que es un buen punto de inicio para construir. Ana Bouquet, muchas gracias por estar en Ciudad Viva. Un gusto, Tania, un abrazo. Hasta la próxima.